Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Continuando con la experiencia de aprendizaje número 7, esta semana en la actividad 2 trabajaremos Nos informamos para asumir un estilo de vida saludable. Y hoy en el área de ciencia y tecnología trabajaremos el tema Una buena alimentación nos ayuda a prevenir enfermedades. Hoy vamos a poner mucha atención porque vamos a aprender acerca de las enfermedades o trastornos como la anemia, la desnutrición y la obesidad. Y esta actividad de ciencia y tecnología corresponde a la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y tu propósito para hoy será explicar a partir de tus indagaciones en diversas fuentes cómo una alimentación saludable influye en la salud para la prevención de enfermedades. Recuerda que al final de nuestra actividad realizarás tu autoevaluación basándote en los siguientes criterios. Hoy, mis queridos niños y niñas serán capaces de indagar en fuentes sobre la alimentación saludable y qué enfermedades o trastornos ocurren en nuestro organismo cuando no nos alimentamos bien. Asimismo, vas a resumir la información en organizadores visuales. Y luego vas a explicar tus conclusiones sobre la base de conocimientos científicos, aquellos conocimientos que has podido indagar o informarte en los diferentes textos acerca de cómo una alimentación saludable influye en nuestra salud al prevenir enfermedades. Y ahora vamos a iniciar nuestra actividad recordando que en la actividad anterior conociste sobre los alimentos naturales propios de tu comunidad y los nutrientes que aportan. Ahora aprenderás sobre cómo estos alimentos pueden ayudar a prevenir enfermedades y para ello vamos a iniciar leyendo el mensaje que nos envió nuestra amiga Estela. ¿Quieres saber cuál es el mensaje que nos envió Estela? Muy bien. Ella nos dice: Hola, amigas y amigos. Mi nombre es Estela y les envío unas fotos de mis comidas de hoy. ¡Wow! ¿Cuáles serán esas comidas? Ella dice que en el desayuno toma un vaso de quinoa, una tuna y un pan con queso. Y para el almuerzo, ella nos comenta que comió sangrecita salteada con yuca, choclo y ensalada. Y para Estela, ella dice que es su comida favorita. Y finalmente nos cuenta que para la cena toma una rica sopa de pollo con verduras y yuca. ¿Qué te parece el mensaje de Estela? ¿Te gusta cómo se alimenta ella? ¿Qué más nos cuenta Estela en su mensaje? Dice: en mi casa siempre me dicen que debo comer todo tipo de alimentos. Por eso su mamá le dice: Estela, debes comer todo tipo de alimentos. Y en ese momento me pregunto, ¿por qué debo comer estos alimentos? ¿Me ayudan en algo? Bien, ayudemos a Estela a responder sus interrogantes. Para ello, te planteo la siguiente pregunta de investigación. Vamos a investigar. Iniciarás tu investigación con la siguiente pregunta. ¿Cómo una alimentación saludable influye en la salud? En tal sentido, escribirás una lista con tus posibles respuestas a la pregunta de investigación. Tal vez podría ser que comiendo alimentos saludables evitamos que nos enfermemos. ¿Qué otras respuestas podrías dar a esta pregunta? Anota todas las ideas que tienes en mente. Recuerda que más adelante, luego de nuestra investigación, vas a dar una respuesta final con mayores argumentos y basadas en los conocimientos científicos. A continuación, te invito a elaborar un plan de acción en el cual describirás cada uno de los pasos que vas a realizar durante tu indagación. Para ello, te propongo algunas preguntas que te pueden orientar, como por ejemplo, ¿qué información buscaré? ¿Qué quiero lograr? ¿Y cómo lo haré? Primero, vamos a buscar información acerca de las enfermedades
o trastornos causados por una mala alimentación. Además, buscaremos información sobre cómo los alimentos pueden ayudar a prevenir enfermedades. ¿Qué quiero lograr con esta investigación o indagación? Bien, vamos a conocer acerca de cómo una alimentación saludable influye en la salud para prevenir las enfermedades. Pero ¿cómo lo haremos? Primero, buscaremos información en las diferentes fuentes confiables. Luego, vas a elaborar organizadores para resumir la información y finalmente vas a contrastar la información para elaborar tus conclusiones. Luego que has realizado tus indagaciones, puedes organizar tu información en esquemas, infografías, organizadores visuales como mapas mentales, cuadros comparativos, mapas conceptuales, entre otros. Y aquí te dejo algunas ideas. Es muy importante resumir nuestra información y tomar en cuenta las ideas principales en los organizadores visuales. Y a continuación te presentaré algunas lecturas en las que podrás obtener información para responder a la pregunta de investigación. La primera lectura se refiere a la alimentación saludable. ¿Y qué significa esto? Significa tener una dieta con la calidad y cantidad adecuada de alimentos para cubrir todas las necesidades de nutrientes y energía de nuestro organismo. Es decir, alimentos que contengan vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos y lípidos. Pero todos estos nutrientes en cantidades adecuadas. ¿Qué más nos dice la lectura? Alimentarnos saludablemente es importante, pues nos mantiene sanas y sanos, activas y activos para poder realizar nuestras actividades diarias, ¿verdad? Lo que influye en un buen funcionamiento físico e intelectual. Para ello, debemos consumir y preparar comidas con alimentos variados, balancear su combinación y procurar la seguridad en su consumo. Y aquí tenemos una información súper importante. Nos dice la lectura que alimentarnos saludablemente influye en un buen funcionamiento físico e intelectual. Puedes ir tomando nota de esta información. Te servirá para tu explicación final. Ahora veamos qué ocurre en nuestro organismo cuando no nos alimentamos saludablemente. Claro, cuando no nos alimentamos saludablemente, aparecen las enfermedades. Estas enfermedades que son causadas por el déficit o consumo excesivo de alimentos. Y aquí tenemos otra explicación. Es decir, cuando ingieres o consumes pocos alimentos saludables, tienes pocos nutrientes en tu organismo. O por comer demasiados alimentos, también influye en tu salud, puesto que podrías enfermarte. Ahora aprendamos un poquito más acerca de estas enfermedades. La desnutrición ocurre por la carencia o déficit de algunos o varios nutrientes que comprometen al crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, la falta de vitaminas, la falta de proteínas, la falta de grasas o minerales. Además, esta falta o carencia de algunos nutrientes causa daños irreversibles en el organismo y en el logro de los aprendizajes. Pon atención, cuando hablamos de daños irreversibles, significa que sería difícil volver a un estado o situación anterior en el que estábamos. Es decir, sería difícil tener buena salud. Puede ser que ya no desarrolles o no crezcas. Y aquí tenemos otra información muy importante que debemos subrayar o anotar, que la carencia de estos alimentos o nutrientes comprometen el crecimiento y desarrollo, además el logro de los aprendizajes, es decir, tu rendimiento en la escuela. Ahora aprendamos acerca de la anemia. Se presenta por la deficiencia de los glóbulos rojos en la sangre y el bajo nivel de hemoglobina, lo cual afecta el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Aquí, en esta imagen, por ejemplo, podemos comparar claramente
cuando la hemoglobina de una persona está normal y cuando esta persona se encuentra con anemia. Puede tener una hemoglobina muy baja. Observa la cantidad de glóbulos rojos que existen. Por eso es muy recomendable que las personas, los niños, los adultos y los ancianos cada cierto tiempo se hagan un examen de sangre para saber cómo está su nivel de hemoglobina. La anemia sí se puede combatir con una buena alimentación. De lo contrario, podrías tener problemas en tu desarrollo físico, en lo cognitivo, dificultad para estudiar y también en lo emocional. Y ahora aprendamos sobre la obesidad. La obesidad se caracteriza por el exceso de grasa corporal y el incremento de peso debido al consumo de calorías por encima del límite que el cuerpo necesita. Y esto también podría ocasionar alguna dificultad o problemas en nuestra salud, ¿no? Como por ejemplo problemas cardíacos. Claro, lo que pasa es que muchas personas no tienen una dieta balanceada, equilibrada. Muchas veces se consumen solo un tipo de alimentos con muchas grasas o carbohidratos. Y este exceso de calorías produce la obesidad. Luego de leer, responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué será importante alimentarnos saludablemente? A través de las lecturas que hemos podido revisar, hemos aprendido muchas razones por las cuales es importante alimentarnos saludablemente. Además, hemos ido subrayando y anotando las ideas principales. Ahora puedes emplear un organizador visual como el siguiente para responder a esta pregunta. Ejemplo, ¿por qué es importante alimentarnos saludablemente? Claro, porque nuestra alimentación influye en el buen funcionamiento físico e intelectual. Otro ejemplo podría ser porque pueden aparecer algunas enfermedades como la desnutrición, la anemia y la obesidad. De la misma forma, puedes seguir anotando por qué es importante alimentarnos saludablemente. Si es preciso, revisa nuevamente la información. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se producen las enfermedades relacionadas con la alimentación? En el siguiente organizador puedes ir anotando algunas ideas referente a esta pregunta. Por ejemplo, hemos visto que muchas de las enfermedades se producen por el déficit o consumo excesivo de alimentos. Aquí también puedes anotar cómo se produce la anemia, la desnutrición y la obesidad. Ahora conozcamos un poco más sobre la anemia. Observa las siguientes imágenes. ¿Qué observas? ¿Por qué crees que el niño puede presentar estas características? Podemos ver aquí a un niño intentando jugar con la pelota, tal vez fútbol, pero luego se siente muy cansado, muy agotado. Inclusive tiene mucho sueño. Tal vez el niño se encuentre con anemia. ¿Qué opinas? A continuación, vamos a profundizar un poco más acerca de esta enfermedad. La anemia es una enfermedad ocasionada por una disminución de hemoglobina en la sangre, como lo hemos visto anteriormente. Y en el siguiente gráfico podemos hacer una comparación. Vemos que cuando la hemoglobina está normal, hay varios glóbulos rojos. Sin embargo, vemos que cuando la hemoglobina presenta escasos glóbulos rojos, significa que la persona tiene anemia. Y la causa más frecuente de la anemia es el bajo consumo de alimentos ricos en hierro. Quiere decir que muchas personas no se nutren bien. Les falta de repente alimentarse con espinacas, pescados u otros alimentos que pueden proveernos de estos nutrientes para evitar la anemia. Especialmente el hierro. Y otros factores que también pueden ser causantes de la anemia vienen a ser los parásitos intestinales. Estos parásitos no permiten que el organismo absorba los nutrientes. ¿Y cómo ingresan estos parásitos a nuestro organismo? Estos parásitos ingresan vía oral,
por la ingesta de algunos alimentos descompuestos o posiblemente hay niños que juegan y no se lavan las manos y se llevan los alimentos a la boca. Otras causas también podrían ser los malos hábitos alimentarios, cuando comes demasiados alimentos que tengan grasas y que no te nutren. Por el contrario, pueden hacerte daño a tu salud y causarte enfermedades como la obesidad. Bien, otra causa podría ser las enfermedades hereditarias que se transmiten de padres a hijos. Y una causa más es la deficiencia de las vitaminas A, B o B12. Para ello, debemos tomar en cuenta qué alimentos tienen este tipo de vitamina. Por ejemplo, vitamina A la poseen los huevos, la leche, las frutas y verduras de color naranja y amarillo, como el mango, por ejemplo, la zanahoria. La vitamina B está en todas las frutas, por ejemplo, en el plátano y también los frutos secos como las almendras. Y la vitamina B12 tenemos las carnes de pollo, otras carnes, los huevos y mariscos. Recordemos que cuando una niña o niño presenta esta enfermedad, tiene mayores dificultades en su aprendizaje. Eso hay que recordarlo siempre, niños. Así como también efectos graves en su desarrollo cerebral, motor, cognitivo y emocional. Y esta también es una información importante que te puede servir para tus conclusiones. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la anemia? Uno de ellos es la debilidad. Por ejemplo, no hay ganas ni deseos de jugar, caminar, correr, estudiar o hacer otras actividades. Además, produce mucho sueño. La piel se torna de color pálido, las uñas quebradizas, poco cabello, mareos y cansancio. Debemos estar atentos, mis queridos niños y niñas, a estos síntomas. Bien, la anemia también se puede superar con el consumo de una dieta balanceada con alimentos ricos en hierro. Acá tenemos, por ejemplo, las menestras, los frijoles que son tan ricos, la quinoa, las frutas ácidas como la piña, la fresa, la naranja, el limón, el tomate, el pescado, la espinaca, las lentejas y las carnes rojas. Seguramente en tu comunidad puedes encontrar muchos de estos alimentos ricos en hierro. Luego de las lecturas de toda esta información que hemos tenido muy interesante, responde a las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿por qué es importante prevenir la anemia y cómo lo logramos? Para responder a las preguntas, recuerda la orientación que te dimos al inicio de la actividad. Puedes emplear diversos organizadores visual, por ejemplo, uno como este. Luego, regresa a la información de los textos y vas anotando varias ideas. Una de ellas, por ejemplo, ¿por qué es importante prevenir la anemia? Para evitar tener mayores dificultades en nuestro aprendizaje. Recuerda que es importante estar bien alimentado para que puedas rendir en tus estudios, más aún en esta etapa escolar en la cual debes crecer y tener un buen desarrollo. ¿Qué otras ideas podríamos mencionar? Claro, para evitar tener efectos graves en nuestro desarrollo cerebral y emocional. Además, puedes ir anotando otras ideas que hayas logrado subrayar o anotar. Finalmente, anota de qué manera podemos prevenir la anemia. Aquí tenemos otra actividad. Vas a averiguar y describir algunos casos y causas de anemia en tu comunidad. Y para ello puedes utilizar un mapa semántico como el siguiente. Anota los casos y causas que averigües, porque en tu comunidad seguramente hay niños o personas con anemia. Relaciónalo con las lecturas que hemos leído el día de hoy. Por ejemplo, ya sabemos que la anemia es una enfermedad que se manifiesta por la baja hemoglobina. Y una de las causas podría ser por los malos hábitos alimenticios o alimentarios. Hay muchos niños que comen más comida chatarra que alimentos nutritivos, ¿verdad? De esta misma forma vas a ir completando tu organizador.
Recuerda que el bajo consumo de alimentos con hierro también ocasionan anemia. Asimismo, la deficiencia de las vitaminas. Y aquí tenemos una última pregunta. ¿Qué alimentos de tu comunidad le recomendarías consumir a una persona con anemia? Y para responder a esta pregunta, puedes emplear un organizador como el siguiente y escribir qué alimentos de tu comunidad hay especialmente que contengan hierro para combatir la anemia. Yo, por ejemplo, le recomendaría consumir mucha espinaca. Y este alimento hay en mi comunidad y lo podemos preparar en tortillas, en ensaladas, en puré. ¡Qué rico!, ¿no? Y ahora no olvides completar tu mapa u organizador con otros alimentos que existen en tu comunidad y que contengan hierro. Ahora es el momento de estructurar la nueva información. Gracias a nuestras investigaciones o indagaciones hemos podido informarnos para dar respuesta a la pregunta ¿cómo una alimentación saludable influye en la salud? Y como siempre, en el primer cuadro vas a escribir tus hipótesis o respuestas iniciales, lo que pensabas, tus ideas antes de investigar. Y luego vas a dar una respuesta final en el siguiente cuadro. Vas a explicar tus conclusiones. Pero estas conclusiones deben ser sobre la base de conocimientos científicos. Por ejemplo, una buena alimentación influye en nuestro desarrollo cerebral, motor, cognitivo y emocional. De la misma forma, puedes escribir otras conclusiones. Estoy segura que ya lo sabes. Y si es preciso, puedes revisar nuevamente tus lecturas. Finalmente, evalúa y comunica lo aprendido. Siempre debes conversar con tu familia acerca de tus aprendizajes. ¿Qué has logrado el día de hoy? ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar y qué hiciste para resolverlas? Además, algo importante, ¿cómo esta actividad contribuyó a sustentar tu explicación? Como hemos podido ver, esta actividad ha contribuido mucho porque gracias a la información que has obtenido has logrado dar tu explicación final y tus conclusiones. ¿Pero qué otras preguntas te han surgido en el camino? Dialoga con tu familia sobre cómo mejorar la alimentación familiar para prevenir enfermedades. Y no olvides evaluar tus aprendizajes. Es importante que reflexiones sobre lo logrado y lo que necesitas mejorar. Finalmente, recuerda guardar tus trabajos en tu portafolio y enviarle una evidencia a tu profesor o profesora de lo realizado. Te deseo muchos éxitos siempre.